sorprendí a mi esposa sin su anillo de bodas en la cena de empresa para parejas, sentada a la mesa con su jefe, riendo con esa risa ligera que siempre reservaba para ocasiones especiales. Eso era suficiente. No necesitaba oír explicaciones ni ver mensajes ocultos. Solo necesitaba esa foto, ella, con una copa de vino en la mano, sin su anillo, sin mí, sin remordimientos. El lugar donde debería haber estado otra persona. Me acerqué como quien va a enterrar un cuerpo, el mío. Me vio, sus ojos vacilaron un instante, pero no dijo nada. Y yo tampoco le pedí nada. La miré fijamente a los ojos y le dije lo que me ardía la garganta desde que me di cuenta de que había perdido algo que creía eterno: no quiero que me expliques nada, solo quiero que estés contenta con tu decisión. Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba estar allí, así. Una mujer casada no va sola a una cena de pareja. Una mujer casada no se quita el anillo de bodas en un evento que simboliza compromiso. Una mujer casada no se sienta a la mesa con otro hombre a menos que haya abandonado, aunque sea en silencio, el compromiso que asumió ante Dios y sus hijos. Regresé a casa como flotando dentro de un cadáver. Repasé mentalmente todas las mañanas en que me decía, te quiero, mientras me ataba el pelo frente al espejo, las tardes en que preparaba café solo porque sabía que estaba cansada, los domingos en que se reía al ver a sus hijos haciendo un desastre en la sala. Todo aquello era ahora un rompecabezas de mentiras. ¿Cuántas veces me había mentido con la mirada? ¿Cuántas veces me había besado pensando en otra persona? El dolor no solo residía en lo que había hecho, sino en lo que me había hecho creer que aún existía, nosotros. Al día siguiente, recibió la sentencia de divorcio. Dentro del sobre, más allá del papeleo frío e irrefutable, había una decisión inesperada: yo tendría la custodia de nuestros hijos. Por primera vez, la mujer que siempre se había mostrado tan segura sintió que el suelo se le escapaba. Comprendió que su decisión no solo alejaría a un hombre de su vida, sino que desarraigaría a toda una familia, sus raíces, su historia. Cuando caí en la cuenta, ya era demasiado tarde. Ya no era el hombre que esperaba explicaciones. Era el hombre que lo entendía todo sin necesidad de oír nada más. El que, al ver el vacío, eligió la dignidad. Intentó volver. Llamó a la puerta con lágrimas en los ojos, pidiendo un momento más, un último gesto de fe. Dijo que estaba perdida, que no sabía qué buscaba, que el otro hombre no era nada, que todo era un error, una confusión pasajera, un patético intento de sentirse querida, viva, nueva. La escuché. Porque había aprendido que, antes de cerrar una puerta, hay que escuchar el eco de la persona que está al otro lado. Pero su voz ya no me llegaba. Porque en el momento en que dejó de serme una prioridad, también dejó de ser un refugio. Y entonces ocurrió algo extraño. Con cada intento que ella hacía por reconstruir, me sentía más distante. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a sonreírles a los desconocidos en el supermercado. Los niños empezaron a dormir más tranquilos. Las preguntas sobre su madre disminuyeron. El dolor, curiosamente, dio paso a una extraña sensación de alivio. Ya no estaba atrapada por la expectativa de ser amada. Era libre. Y cuando llegó la libertad, también llegó alguien que no esperaba, una nueva mujer. Una mujer sin relación con mi pasado, que no necesitaba competir con los recuerdos, que simplemente se sentaba conmigo en el sofá y se reía de las mismas cosas que yo. Fue en ese momento que la vida le dio su respuesta. Mientras yo seguía adelante, ella seguía atrapada en sus propios errores. Y ahí es donde empieza el verdadero castigo, no en el escándalo, no en la vergüenza pública, sino en la rutina vacía. Empezó a soñar conmigo todas las noches. Sueños vívidos, donde estábamos todos juntos de nuevo. Yo, ella, los niños. Cenando en la mesa, riéndonos de chistes malos, peleándonos por quién lavaría los platos. Se despertaba sudando, con la almohada mojada de lágrimas. Intentó volver a dormirse, pero no pudo. Esos sueños se convirtieron en tormento. Soñando con la vida que desperdició. Reviviendo lo que destruyó. Anhelando lo que nunca podría volver a tener. Una noche, me llamó. Respondí. Silencio. Hasta que oí la respiración temblorosa al otro lado. Simplemente dijo,
¿Tú también sueñas conmigo? Respondí que no. Que mis sueños ahora tienen otro nombre, otra voz, otra risa. Lloró. Y comprendí que no lloraba por mí. Lloraba por sí misma. Por la mujer que era, por la madre que abandonó, por la esposa que perdió. Porque la traición no es solo sexo o deseo. Es el abandono de una historia. La destrucción de un hogar. Es decidir que una fantasía vale más que la realidad que construiste con tus propias manos. Había cambiado 20 años de amor por una cena, una risa forzada y un cumplido vacío. Y ahora, cada noche antes de dormir, se recuesta en un colchón donde ya no hay contacto, ni conversación, ni complicidad. Solo recuerdos y el sonido de su propio arrepentimiento. Mientras tanto, yo, bueno, sigo caminando. De la mano de alguien que no teme decir, te quiero, en público, que no se quita el anillo de bodas, que conoce mi pasado pero eligió ser parte de mi presente. Lo que nadie sabe es que pasó el día que me volvió a ver, por primera vez, junto a la mujer con la que reconstruí mi vida. Lo que hizo, lo que dijo, o lo que no dijo. Lo que sus hijos le dijeron. Y que fue lo único que quedó en manos de quienes creyeron poder elegir lo mejor de ambos mundos. Porque el amor verdadero puede perdonar, pero nunca olvida el día en que fue traicionado. Y a veces, cuando te das cuenta de esto, ya es demasiado tarde. Bienvenidos al canal. Aquí, dejaremos algo claro desde el principio, no apoyamos, romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficción, pero conllevan duras verdades que muchos prefieren ignorar. El objetivo es mostrar, con intensidad y sin filtros, cómo la traición es capaz de destruir hogares, romper corazones y borrar historias enteras. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y vueltas, donde cada elección tiene un precio. Siéntate, porque lo que viene a continuación es una historia impactante. Lucas y Emma se conocieron en la universidad, entre pasillos estrechos y miradas tímidas que parecían distanciarse instintivamente, pero que siempre terminaban encontrándose en un punto en común. Él, estudiante de ingeniería, era el tipo de hombre con la expresión serena de quien escucha más que habla, de quien observa antes de actuar y que genera confianza no con promesas, sino con presencia. Emma, licenciada en comunicación, siempre fue el polo opuesto. Tenía una voz firme y segura, y una forma natural de hacer sentir especial a cualquiera, como si viera más allá de la superficie. Lucas se enamoró primero, es cierto, pero fue ella quien dio el primer paso. Una invitación a un café después de clase, un intercambio de mensajes cada vez más frecuente, y luego un beso robado bajo la lluvia ligera de una tarde de otoño que selló el comienzo de una historia que parecía destinada a durar para siempre. Con el tiempo, ambos se convirtieron casi en sinónimo de estabilidad entre sus amigos. La boda llegó 5 años después, celebrada en una granja rodeada de girasoles y promesas pronunciadas con una emoción que parecía desbordar. No había lujos, pero sí verdad. Juntos, construyeron no solo una casa, sino un hogar donde los muebles contaban historias, las paredes recogían risas y los armarios siempre estaban un poco desordenados, como en cualquier hogar auténtico donde el amor también sabe lo imperfecto que puede ser. La llegada de sus hijos, 2 varones de edades similares, fortaleció aún más su vínculo. Lucas se convirtió en el padre presente en cada reunión del colegio, el que sabía exactamente cuánto azúcar le gustaba a cada niño en su jugo y quien se esforzaba por inventar voces diferentes para cada personaje en los cuentos para dormir. Emma, mientras tanto, dividía su tiempo entre la maternidad y la carrera que tanto se había esforzado por construir, siendo admirada por su competencia en el trabajo y el cariño que dedicaba a su familia. Para cualquiera, eran la imagen misma de una pareja equilibrada. Tenían sus momentos de desacuerdo, como cualquier pareja que comparte su vida diaria, pero siempre encontraban la solución mediante el diálogo, el respeto y, sobre todo, la complicidad. Las conversaciones nocturnas, después de que los niños se durmieran, eran un refugio para ambos. Hablaban del futuro, de los sueños que aún querían realizar, del viaje que prometieron hacer cuando sus hijos fueran un poco mayores. Emma tenía la costumbre de acariciar el cabello de Lucas mientras hablaba, y él, a su vez, solía sonreír con los ojos cerrados, como si esa caricia fuera suficiente para calmar cualquier tormenta interior. En los cumpleaños, siempre había notas escondidas, gestos sencillos pero cargados de significado. Y en ocasiones especiales,
Lucas nunca dejaba de prepararle el desayuno con sus frutas favoritas, mientras ella fingía sorpresa al encontrar la bandeja en la cama. Los fines de semana, su rutina se convertía en un dulce respiro del ajetreo diario. Las mañanas empezaban tranquilamente, con el aroma a pan caliente inundando la cocina, los niños corriendo descalzos por la casa y Emma poniendo música suave mientras preparaba huevos revueltos. Los domingos tenían un ritual casi sagrado: pasear juntos por el parque, con los niños en bicicleta delante, mientras conversaban sobre la semana. No era una vida perfecta, pero sí plena, llena de momentos auténticos, con dificultades compartidas y superadas codo con codo. Las finanzas requerían planificación, los imprevistos con los niños, paciencia, y los trabajos de ambos, esfuerzo. Pero todo parecía merecer la pena cuando, al final del día, seguían optando por dormir juntos en la misma cama, incluso en días de agotamiento extremo. Lucas siempre creyó que amar significaba elegir estar al lado de alguien cada día, incluso en las dificultades, incluso cuando el silencio era más fuerte que las palabras. Emma parecía pensar igual. Siempre decía que Lucas era su refugio, aquel con quien se sentía completa, incluso en las partes que no veía con claridad. A veces observaba a Emma concentrada en la computadora, corrigiendo informes o respondiendo correos electrónicos, y pensaba en cómo lograba ser fuerte sin perder la sensibilidad. Tenía una mirada que lo decía todo, que sabía acoger y también confrontar cuando era necesario. Y él estaba orgulloso de eso. Siempre lo estuvo. Era plenamente consciente de que compartía su vida con una mujer admirable, no solo por su inteligencia y belleza, sino por su humanidad, por su capacidad de equilibrar el peso del mundo sin perder la ternura. Con los años, la rutina empezó a cambiar, como es natural en cualquier relación a largo plazo. Las tardes de largas conversaciones se acortaron, interrumpidas por el cansancio acumulado o por obligaciones que parecían multiplicarse. Las vacaciones fueron perdiendo protagonismo. El trabajo exigía más de Emma, y Lucas, aunque comprensivo, echaba de menos los momentos en que ella lo miraba como si fuera el mismo joven que había elegido años atrás. Los chicos crecieron, empezaron a tener sus propias rutinas y el tiempo para la pareja escaseó. Pero aún así, Lucas creía. Creía que el amor verdadero no se trataba solo de euforia, sino de perseverancia. Y así, siguió intentándolo. Cocinaba la cena los días que ella llegaba tarde a casa, escribía notas cuando la sentía distante, organizaba pequeñas sorpresas para reavivar la conexión que a veces parecía latente. No exigía nada. Simplemente quería que lo viera. Que lo siguiera eligiendo, incluso sin palabras. Emma, por otro lado, comenzó a sumergirse cada vez más en sus responsabilidades. La consideraban una mujer exitosa en la oficina, la elogiaban por su firmeza, su liderazgo sereno y su capacidad para resolver las crisis con serenidad. Pero algo dentro de ella se sentía inquieto, como si una parte de ella estuviera latente, esperando algo que ni siquiera podía definir. Por la noche, incluso rodeada de sus hijos y su esposo, sentía una silenciosa soledad, una sensación de vivir en piloto automático, cumpliendo roles pero olvidándose de sí misma. Intentaba alejar esta sensación recordando todo lo que había construido, todo lo que amaba en su vida. Pero había días en que ni siquiera los abrazos de sus hijos podían llenar el tenue vacío que se instalaba en lo profundo de su pecho. A pesar de ello, Emma nunca dejó de ser cariñosa. Seguía besando a Lucas camino al trabajo, seguía asistiendo a las reuniones del colegio, seguía demostrando cariño con pequeños gestos. Pero había algo diferente en su mirada. Una pesadez quizá, una duda, un cansancio que no siempre se podía explicar. Lucas lo notó, pero no insistió. Creía que era solo una fase. Toda relación pasa por ciclos, se dijo. Y eso lo reconfortó. Ella permaneció firme, presente, intentando reavivar la chispa que una vez había sido tan natural. Pero el tiempo pasó, y con él, comenzaron a formarse ciertas distancias, tan sutiles que, para cuando se notaron, ya habían cavado profundas trincheras entre ellos. Eran una pareja con historia, con raíces, con recuerdos. Había amor, nadie lo dudaba. Pero también había silencios no expresados, gestos no realizados, necesidades no expresadas. El mundo a su alrededor parecía admirar a esta pareja que, incluso después de tantos años, seguía caminando de la mano por la calle.
Pero solo quienes están dentro de una casa conocen las puertas que crujen silenciosamente, las grietas que se forman en las paredes más sólidas. Y allí, en esa casa construida con tanto cuidado, había una grieta invisible que crecía lentamente, sin alardes, sin dramatismo. Simplemente crecía, hasta que un día, inevitablemente, alguien la notaría. Lo que ni Lucas ni Emma sabían aún era que la vida tiene momentos decisivos que no piden permiso. Su historia estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Un momento en el que ninguna justificación bastaría. Un momento en el que cada decisión del pasado pasaría factura. Y cuando ese momento llegara, no habría vuelta atrás, al tiempo en que ambos aún creían que el amor era suficiente. Pero por ahora, lo que existía era la esperanza silenciosa de un hombre que seguía creyendo y la inquietud oculta de una mujer que, incluso rodeada de todo lo que había construido, se sentía marginada. Seguían compartiendo la misma cama. Seguían sonriendo para las fotos en las cenas familiares. Seguían dándose las buenas noches antes de apagar las luces. Pero ya no soñaban los mismos sueños. Y, en el fondo, quizá lo sabían. Aún así, en ese hogar, el amor perduraba. Como una llama apagada, casi invisible, pero viva. Una llama que, con el aliento adecuado, podía reavivar o extinguirse para siempre. Durante los meses siguientes, la distancia entre Lucas y Emma se convirtió en una constante, tan silenciosa como incómoda. No era una ruptura visible, de esas que se producen con gritos o portazos. Era una ruptura hecha de sutilezas, de gestos tardíos, de miradas que ya no coincidían. Lucas seguía luchando por mantener la armonía, cuidaba de los niños, preparaba el desayuno, llamaba a media tarde solo para ver cómo estaba. Pero Emma respondía cada vez más automáticamente. Las respuestas cortas, la mirada distraída, la prisa por colgar el teléfono, todo indicaba que su mente estaba en otra parte, incluso cuando su cuerpo estaba presente. Y, sin embargo, se resistía a la idea de que algo andaba mal. Prefería creer que era el estrés del trabajo, el cansancio, la sobrecarga. El amor, pensaba, soportaba estas fases. Emma, por su parte, sentía un conflicto que no podía identificar. Era consciente del hombre a su lado. Reconocía su esfuerzo, su cariño, su cuidado casi devoto. Pero al mismo tiempo, algo en su interior parecía latir con fuerza, como si intentara abrirse paso a través de una piel demasiado tirante. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, justificándose con reuniones, eventos de empresa, invitaciones informales. Dedicaba más tiempo a peinarse, a elegir ropa, a practicar sonrisas frente al espejo. Era como si intentara redescubrir una parte de sí misma que creía haber perdido. Una parte que no había echado de menos hasta entonces. Pero ahora, ante una nueva mirada, parecía necesario. No fue una decisión consciente, al menos no al principio. Fue solo un pequeño desvío, una sensación de libertad oculta bajo la apariencia de la rutina profesional. Poco a poco, el nombre de Daniel empezó a sonar con más frecuencia en las conversaciones. Era el director de una de las áreas más importantes de la empresa donde trabajaba Emma. Era carismático, elocuente y poseía una actitud segura que se ganaba el respeto sin esfuerzo. Tenía una forma de mirar directamente a los ojos, sonriendo con una seguridad contenida, que hacía que todos a su alrededor sintieran su presencia. Emma empezó a admirarlo profesionalmente, luego a pedirle su opinión, y luego a interesarse por sus historias. Los almuerzos de trabajo se hicieron frecuentes. En uno de ellos, le tocó la mano para agradecerle una presentación. Fue un roce breve, casi imperceptible, pero Emma sintió que algo se despertaba en su interior. La culpa no tardó en llegar, pero también el impulso. Un deseo que no podía controlar y, en ese momento, no quería controlar. Lucas empezó a notar pequeñas señales que, aunque sutiles, le dejaban un sabor amargo. Las llegadas cada vez más tarde, los besos fríos de buenas noches, los mensajes contestados a toda prisa o que no contestaba. La ropa más atrevida, los perfumes diferentes, las sonrisas demasiado amplias al hablar por teléfono. Intentó no interpretarlo como algo serio. Intentó ignorarlo, racionalizarlo, convencerse de que solo estaba siendo inseguro. Pero la sensación de abandono creció como una espesa niebla en su interior. Sus hijos notaron el cambio en el ambiente.
Preguntaron por qué su madre siempre estaba tan ocupada, por qué ya no cenaba con ellos, por qué pasaba tanto tiempo con el teléfono. Lucas, con su amabilidad habitual, intentó proteger a Emma, respondiendo con evasivas, con excusas improvisadas que, poco a poco, él mismo dejó de creer. Una noche, mientras organizaba los juguetes en la sala, escuchó una notificación en el celular de Emma, que había quedado en la cocina. Era un mensaje, con el nombre de Daniel en la pantalla. El contenido no era escandaloso, pero tenía la intimidad de alguien que comparte algo más que asuntos de trabajo. Su forma de decir, te extraño hoy, no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de ese intercambio. Lucas sintió que el suelo se le venía abajo. Respiró hondo, tragó saliva con dificultad, apagó la pantalla y volvió a colgar el teléfono. No discutió. No confrontó. Prefirió observar. Necesitaba certeza antes de actuar. Pero a partir de ese momento, algo cambió en su mirada. Ya no veía a Emma con la misma ingenuidad. Ya no creía con la misma fuerza. Y, sin embargo, aún había amor. Aún había dolor. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión insoportable. Lucas mantuvo la calma, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Emma seguía con su apretada agenda, sus ausencias justificadas, sus excusas perfectas. Empezó a observar el patrón de sus citas, el horario de sus mensajes, los días en que parecía más distante. Notó una repetición, una constancia en las reuniones de última hora, las visitas a clientes de fuera de la ciudad. Las noches en que se acostaba más temprano, dándose vueltas en la cama. La ausencia de preguntas sobre su día. La distancia emocional que ahora era imposible de ignorar. Emma parecía ajena a la percepción de Lucas, o tal vez solo fingía no darse cuenta. En su mente, tal vez todo estaba bajo control. Luego llegó la cena de empresa. Era un evento tradicional, reservado para los empleados y sus parejas. Lucas siempre asistía con orgullo, disfrutaba viendo a Emma reconocida, estando a su lado en momentos como estos. Pero ese año no lo invitaron. Ella dijo que sería un evento informal, solo para los miembros de la junta. Dijo que sería rápido, que volvería temprano. Él sonrió, asintió y le deseó buenas noches. Pero en el fondo, lo sabía. Sentía un peso insoportable en el pecho, una certeza persistente que no le dejaba respirar tranquilo. Después de que sus hijos se durmieran, se sentó en el sofá durante horas, con la mirada perdida, tratando de decidir qué hacer. Hasta que tomó una decisión. Se vistió con calma. Agarró las llaves del coche. Condujo por la ciudad con el corazón acelerado, los pensamientos desbocados y el estómago revuelto. Llegó al lugar de la cena y observó desde lejos, desde la acera, durante unos minutos. Vio a las parejas reír, los brindis, los abrazos ensayados. Y entonces vio a Emma. Estaba sentada a la mesa, junto a Daniel. Llevaba un vestido elegante, el pelo recogido con cuidado y los labios pintados de rojo. Se reía. Se reía como hacía mucho que no reía con él. Pero lo que más llamó la atención de Lucas no fue su sonrisa, ni su mirada cómplice, ni la cercanía entre ellos. Fue su ausencia. La ausencia del anillo en su dedo izquierdo. Su piel desnuda, expuesta, libre. La prueba silenciosa de que, esa noche, ya no representaba a una mujer comprometida. Eso dolió más que cualquier confesión. Lucas no armó un escándalo. No gritó. No tiró vasos ni señaló con el dedo. Simplemente se acercó a la mesa, miró a los ojos que una vez le prometieron el mundo y habló con una calma que parecía provenir de un lugar congelado en su interior. Dijo que no quería explicaciones, que solo quería que ella estuviera contenta con su decisión. Y luego se fue. Emma no dijo nada. Simplemente lo vio irse, con la sangre helada, como si solo en ese instante hubiera comprendido la gravedad de lo que había hecho. Daniel la miró confundido, pero ella ya no pudo contener la sonrisa. A la mañana siguiente, Emma encontró la carta en la mesa de la cocina. Dentro estaban los papeles del divorcio. Y, junto con ellos, la información de que Lucas tendría la custodia de los niños. Fue el primer momento en que sintió que la tierra se le venía abajo.
El primer momento en que sintió que la vida que había construido durante años se le desmoronaba. Intentó llamarlo. No contestó. Intentó enviarle un mensaje. No hubo respuesta. Pasó el día mirando las paredes de la casa, los juguetes esparcidos, las viejas fotografías, intentando comprender dónde había empezado todo a desmoronarse. Pero ya era demasiado tarde. Lo que aún no sabía era que algo aún más profundo estaba a punto de revelarse. Algo que transformaría no solo su dolor, sino toda su percepción de lo que realmente había perdido. Porque el verdadero castigo no está en la separación. Está en lo que uno trae a la soledad. Y lo que se llevaría consigo, era más que arrepentimiento. Era el peso de un secreto que solo saldría a la superficie cuando la ausencia se volviera irreversible. Emma pasó los días posteriores a la presentación del divorcio en un estado de letargo que ni siquiera el espejo podía reflejar. Había algo en su reflejo que la hacía parecer mayor, más demacrada, como si el tiempo se hubiera deslizado violentamente sobre su rostro en una sola noche. Lucas, firme en su decisión, no respondió a sus mensajes, no le devolvió las llamadas, no le pidió explicaciones, no dio cabida a ningún tipo de negociación emocional. Intentó recogerlo en el colegio de sus hijos, intentó encontrarse con él en la puerta del edificio donde ahora vivía, pero era como si se hubiera vuelto inaccesible. Su distancia no era solo física, sino emocional, absoluta, como si hubiera construido un muro dentro de sí mismo, sellando todas las entradas. Emma pensó que el dolor del abandono sería mayor que el del remordimiento, pero se equivocó. El remordimiento es más lento, más persistente, roe en silencio y pronto se transforma en soledad. Sin sus hijos cerca cada día, las paredes de la casa parecían más altas, el sofá más grande, los armarios más silenciosos. Todavía intentaba justificarse diciendo que todo había sido un lapsus, un error de juicio, que tal vez había confundido necesidad con libertad, pero ninguna explicación podía aliviar el vacío. Los mensajes que había intercambiado previamente con Daniel cesaron sin necesidad de palabras. Sabía que ya no había forma de mantener la cercanía. No porque se hubiera redimido moralmente, sino porque ahora todo era sinónimo de pérdida. No había brillo, ni deseo, solo un eco constante de lo que se había roto. Una noche, mientras organizaba los juguetes que le quedaban, abrió una caja y encontró los dibujos de sus hijos, los papeles pegados con purpurina y letras torcidas que decían, «Mami, te quiero, eres mi heroína». Esas palabras la destrozaron como el divorcio no pudo. Se sentó en el suelo, abrazada a la caja, y lloró con la intensidad de quien no tiene a dónde ir. Lucas, por otro lado, recuperaba poco a poco la paz. No fue un proceso inmediato ni indoloro, pero era real. Sus hijos se adaptaron a su nueva rutina más rápido de lo que imaginaba. Sus días con ellos se volvieron plenos, dinámicos, llenos de pequeños momentos que le daban aliento. Empezó a correr en el parque los domingos, a cocinar nuevas recetas con los niños, a poner música en casa. Los recuerdos de Emma seguían aflorando, por supuesto, pero ya no venían con dolor, sino con una especie de nostalgia madura, la que reconoce la belleza de algo que una vez existió pero que ya no sirve. Conoció gente nueva, sonrió sin culpa y redescubrió su propio reflejo en el espejo con ojos más serenos. Y fue una tarde cualquiera, en la fila de una panadería, que conoció a Laura. La conversación empezó con un intercambio de sonrisas y un comentario sobre panés de masa madre, y terminó con un largo café, lleno de pausas sinceras y risas espontáneas. Ella tenía 2 hijos, también se había divorciado recientemente, y emanaba una serenidad que parecía acogedora sin invadirla. Lucas no había planeado enamorarse, pero antes de darse cuenta, estaba caminando a su lado como si siempre hubiera sido parte de su historia. Lo que Emma aún no sabía, sin embargo, era que su mayor castigo no sería perder a Lucas. Tampoco sería firmar los papeles, dividir los bienes ni soportar la mirada de desaprobación de su familia. Su mayor dolor estaba por llegar, y no llegaría como un castigo impuesto por alguien más, sino como una revelación devastadora, consecuencia de sus propias decisiones. El día en que todo se reveló comenzó con un simple gesto, llamó a Lucas. Por primera vez, él contestó. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso, casi sólido. Ella le dijo que necesitaba verlo, que era importante, que no quería discutir, solo hablar. Lucas respiró hondo y respondió que estaría en un discreto café de la ciudad esa misma tarde.
Ella accedió sin dudarlo, con la voz entrecortada pero esperanzada. Emma llegó al local antes de la hora acordada. Vestía con sencillez, sin maquillaje excesivo, con el pelo suelto, como Lucas siempre la elogiaba. Lo vio entrar, acompañado de sus hijos, quienes corrieron hacia ella, pero con abrazos más contenidos que antes. Lucas les dio un beso a cada uno en la frente y les dijo que fueran a la heladería de al lado, dándoles un respiro. Emma le dio las gracias, intentando no emocionarse demasiado pronto. Se sentaron uno frente al otro, y ella notó que sus ojos habían cambiado. Seguían siendo del mismo color y forma, pero había una clara ausencia en ellos. Intentó hablar, pero él la interrumpió con calma, diciendo que escucharía lo que fuera necesario, pero que no esperaba nada de ella. Ella asintió. Se lo contó todo, le pidió perdón, no porque esperara nada a cambio, sino porque ya no podía soportarlo sola. Dijo que sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero que aún necesitaba expresar su profundo pesar. Lucas escuchó en silencio, con la mirada firme y el rostro sereno. Cuando terminó, esperó una respuesta, alguna palabra, pero él simplemente miró su reloj y dijo que necesitaba ir a buscar a los chicos. Mientras estaban de pie, Lucas la miró a los ojos y le dijo que, a pesar de todo, quería que recuperara la paz. Que durante mucho tiempo había deseado que sufriera todo lo que él había sufrido, pero que hoy solo quería que sus hijos se sintieran orgullosos de la madre que podía volver a ser. Emma lloró. Y fue allí, en ese momento de despedida, que vio a Laura por primera vez. Caminaba con 2 conos de helado, los hijos de Lucas correteando a su alrededor, riendo. Emma se quedó paralizada. Sintió el cuerpo congelado. Laura era joven, pero sus ojos reflejaban madurez. Poseía belleza, pero también ligereza. Sostenía en sus brazos a los niños que una vez estuvieron en los suyos. Y entonces, el golpe final, uno de los chicos la llamó, tía Lau, riendo, y le ofreció una cucharada de helado. Emma sintió una opresión en el pecho que la dejó sin aliento. Cuando Lucas la vio allí de pie, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente dijo, la vida continúa. Espero que tú también puedas. Se fue con el mundo dando vueltas. Regresó a casa, y esa noche, el sueño comenzó. Por primera vez, soñó con los 4 juntos de nuevo. Estaban de viaje, riendo, sus hijos jugando en la playa, Lucas abrazándola por detrás. Despertó sonriendo, y por un segundo, creyó que todo había vuelto a la normalidad. Pero la almohada estaba vacía. La habitación estaba en silencio. Y su corazón estaba pesado. Desde ese amanecer, los sueños se volvieron recurrentes. Cada noche, la misma sensación, reencuentro, amor, presencia. Cada mañana, la misma realidad, soledad. Empezó a evitar dormir, pero su cuerpo se lo exigía. Y cuando se dormía, era arrojada de nuevo a la vida que había perdido, obligada a vivirla solo en sueños. Sus hijos no le devolvían los mensajes con la misma alegría. Lucas ya no respondía. Laura ocupaba el espacio que una vez había sido suyo, no como un enemigo, sino como una presencia. Y eso dolía aún más. Se dio cuenta de que lo había perdido todo, pero lo peor no fue haberlo perdido. Fue saber que no se lo habían arrebatado. Se lo había dado, en un momento de egoísmo disfrazado de libertad. El mayor castigo no fue el abandono, sino la comprensión tardía. Y en ese vacío, el silencio del arrepentimiento empezó a hablar más fuerte que cualquier explicación. Porque hay errores que, una vez cometidos, no se pueden deshacer. Y hay sueños que, una vez destrozados, solo pueden revivir cuando se cierran los ojos y nada puede cambiarse. Esa noche, tras otro sueño intenso y dolorosamente vívido, Emma despertó con la cara mojada. Todavía estaba oscuro, y los primeros rayos del amanecer ni siquiera amenazaban con tocar el cielo. Se sentó en el borde de la cama con los hombros hundidos, mirando al suelo, como esperando una respuesta. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, pero lo que la paralizó fue el vacío interior. La casa a su alrededor permaneció en silencio, como siempre. Pero ahora, incluso el silencio parecía querer gritar. Se puso de pie lentamente, como si cargar fuera demasiado doloroso para sus articulaciones.
Pasó por delante de la sala de estar donde aún colgaba el retrato familiar, ella, Lucas y los dos niños sonriendo con sus trajes navideños. Por un instante, extendió la mano para coger el cuadro de la pared, pero algo la detuvo. No supe si era apego o autocastigo. Lo dejó allí, un recordatorio constante de lo que había sido. Había vivido el día mecánicamente. Fue al supermercado, lavó la ropa, organizó la despensa, respondió correos electrónicos antiguos. Hizo todo lo que haría una persona normal. Pero no era normal. Nada en ella era igual ya. La semana siguiente, por fin recibió respuesta de uno de sus hijos por mensaje de texto. Una frase corta y sin emoción: «Hola, mamá. Estoy bien». Eso le dio un respiro, que pronto se vio devorado por la ansiedad de preguntarse si tendría alguna posibilidad de reconectar. Llamó, pero él no contestó. Intentó contactar con Lucas, pero fue Laura quien respondió, respetuosa pero firmemente, pidiéndole a Emma que no interfiriera en los horarios de los chicos, ya que estaban en un proceso de adaptación emocional y necesitaban estabilidad. Esas palabras la atravesaron como una lanza. Estabilidad. Lo que había destruido con sus propias manos ahora estaba protegido por otra mujer. Decidió actuar, aunque no estaba segura de si era lo correcto. Empezó a ir al parque donde Lucas solía correr con sus hijos. Se sentaba allí, a distancia, simplemente observando. Una tarde, lo vio paseando con Laura y los chicos. Se reían, sentados sobre una manta de picnic, con sándwiches caseros y jugo en vasos de plástico. Esa simpleza la quebró. No fue solo por haber perdido a su esposo e hijos. Fue porque se dio cuenta de que la felicidad que creía haber alcanzado podía existir incluso sin ella. Los días pasaban y el insomnio se apoderaba de ella. Las noches se convertían en largos maratones de recuerdos, arrepentimientos y suposiciones. Empezó a escribir cartas que nunca entregaba. Cartas a sus hijos, a Lucas, incluso a sí misma. En una, escribió: «Lo hice todo mal, pensando que me encontraba a mí misma. Pero solo encontré vacío». Intentó buscar ayuda. Programó una sesión con un terapeuta, pero no pudo decir mucho. Permaneció en silencio, mirando por la ventana de la sala, intentando comprender cómo una sola decisión podía destruir una vida entera. Regresó a casa en silencio. Decidió pasar unos días lejos, en un pueblo vecino, donde nadie la conocía. Se alojó en una pequeña y apartada posada, donde los días estaban marcados por el canto de los pájaros y el aroma del café hecho en una estufa de leña. Allí, lloró como nunca antes. Escribió todo lo que sentía en un cuaderno y, por primera vez, no culpó a nadie. No puso excusas. Simplemente lo admitió. Admitió su error, su egoísmo, su arrogancia al pensar que podía experimentar algo nuevo sin renunciar a lo sagrado. Fue durante este periodo de aislamiento que Emma comenzó a comprender la profundidad de lo que había perdido. No solo a su familia, sino a sí misma. La mujer que miraba en el espejo era ahora alguien en reconstrucción, llena de grietas visibles, pero aún en pie. Al regresar a la ciudad, semanas después, se armó de valor para ir a la escuela donde estudiaban sus hijos. Esperó a que terminara la clase, observando desde lejos. Cuando los chicos se fueron, no corrieron hacia ella. Se detuvieron. La miraron fijamente. El mayor dio un paso vacilante, pero el menor sujetó su mochila con fuerza y apartó la mirada. Emma se acercó lentamente, respetando su espacio, su distancia emocional. Dijo que no quería forzar nada, que solo quería que supieran que todavía los amaba, que siempre los amaría. El mayor respondió, casi en un susurro: «Lo sabemos, mamá. Pero lastimaste a papá». Intentó explicarse, pero se le quebró la voz. Su silencio fue el juicio más duro que pudo recibir. Esa misma noche, decidió escribirle una carta a Lucas. Pero no para pedirle nada. Solo para agradecerle. Agradecerle por ser un buen esposo, por mantener la casa unida durante tanto tiempo, por ser el padre que ella no había podido ser como madre últimamente. La envió por correo, sin esperar respuesta. Días después, recibió un sobre en casa. Era una carta escrita por Lucas. En ella, le decía que ya no guardaba rencor,
que había decidido seguir adelante porque entendía que no podía obligar a nadie a quedarse donde no quería estar. Le decía que los niños estaban bien, que Laura los trataba con respeto y que no pretendía borrar a Emma de sus vidas, pero que el tiempo y sus acciones determinarían el tipo de relación que podría reconstruir. La última frase fue como una llave que cerraba un ciclo: hoy soy feliz. Pero espero que también encuentres algo más allá del arrepentimiento. Emma leyó y releyó esa carta decenas de veces. No había resentimiento, solo verdad. Unas semanas después, Emma se encontró de nuevo en un restaurante, sentada sola, contemplando su reflejo en una copa de vino. Nadie la esperaba en casa. No llegaban mensajes. Ninguna agenda apretada. Solo estaba ella, su reflejo y el peso de todo lo que había dejado escapar. Al volver a casa, organizó el armario de sus hijos con la ropa vieja que aún conservaba. Clasificó juguetes, libros, cuadernos y los metió en cajas etiquetadas como para cuando quieran llevárselos. No sabía si ese día llegaría. Pero quería estar preparada. Una mañana lluviosa, fue a la antigua dirección, ahora ocupada por Lucas, sus hijos y Laura. No para rogar. No para reconciliarse. Solo para entregarle algo que había encontrado en una de las cajas, un álbum de fotos olvidado, lleno de recuerdos de la infancia de los niños. Lucas la recibió en la puerta. Laura estaba al fondo, sirviendo la cena, mientras sus hijos reían en la sala. Emma le entregó el álbum con manos temblorosas. Él asintió en señal de agradecimiento. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche durmió sin soñar. La almohada seguía fría, pero por primera vez, no esperó a nadie. Simplemente se durmió sintiendo que ya lo había dicho todo. Al día siguiente, despertó antes del amanecer. Él puso café a hervir y abrió las ventanas. La brisa matutina traía un aroma a tierra mojada y, por primera vez, respirar no le dolía. Emma sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Sabía que quizá nunca recuperaría el espacio perdido, que sus hijos podrían tardar años en volver a confiar en ella, que Lucas nunca volvería a mirarla con los mismos ojos. Pero también sabía que el amor verdadero, el que tenía antes de todo, se hacía a base de decisiones. Y ella, por fin, empezaba a elegir de otra manera. Aunque fuera demasiado tarde para volver atrás, aún era tiempo de seguir adelante. Con menos peso, con más verdad y con la certeza de que hay heridas que nunca sanan, pero que aún nos enseñan a vivir. A la mañana siguiente de entregar el álbum de fotos, Emma se despertó sintiéndose más ligera, como si el dolor hubiera encontrado un lugar tranquilo en su interior. No es que hubiera desaparecido, pero ya no necesitaba gritar. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado ya no se sentía como un laberinto sofocante, sino como una cicatriz. Todavía sensible, todavía incómoda, pero visible, comprendida. Se levantó lentamente, abrió las cortinas de la sala y dejó que la luz del día inundara cada rincón. No había planes para esa semana, ninguna expectativa. Había una extraña sensación de cierre, no de lo que había vivido, sino de lo que tenía que aceptar. En ese espacio vacío, donde antes latían la desesperación y la culpa, ahora había una rara lucidez. Y esta lucidez le hizo comprender que quizás el verdadero castigo nunca había sido perder a Lucas ni a sus hijos. El verdadero dolor siempre había estado dentro de ella misma. Era la confrontación con su propia imagen, la coexistencia diaria con la versión de sí misma en la que nunca imaginó convertirse. Días después, sentada en un café que solía frecuentar cuando aún creía saber quién era, Emma fue sorprendida por una excompañera de trabajo. La conversación comenzó superficial, llena de frases amables y sonrisas cálidas. Pero pronto llegó la pregunta que esperaba: cómo iban las cosas, cómo estaban los niños, si ella y Lucas seguían en contacto. Emma dudó, pero respondió con calma. Dijo que todos estaban bien, que los niños estaban creciendo fuertes y que Lucas era un padre admirable. La otra mujer simplemente asintió, visiblemente incómoda, quizás porque ya sabía más de lo que Emma hubiera deseado. Fue allí, en ese momento, que comprendió cómo las consecuencias de sus decisiones se habían extendido como tinta en un vaso de agua. No había forma de controlar la narrativa, de moldear lo que otros sabían, oían o juzgaban. Y por primera vez, no le importó.
Se dio cuenta de que ya no importaba lo que pensaran de ella. Lo que importaba era lo que ella pensaba de sí misma. Y este proceso de reconstrucción era más íntimo que cualquier reputación. Lucas, en cambio, mantenía su sencilla vida cotidiana, llena de nuevas posibilidades. La presencia de Laura se había vuelto esencial no solo por su vínculo emocional, sino también por la conexión que creaba con sus hijos, la forma desenfadada en que integraba su historia sin intentar borrar la anterior. Había en ella una madurez que no exigía protagonismo, que simplemente la enriqueceba, la llenaba de dulzura, sin competir. Él admiraba esto. Admiraba su forma de escuchar, cómo respetaba los silencios, cómo no obligaba a los chicos a aceptarla, sino que conquistaba pacientemente cada espacio. Algunas noches, cuando veía a Laura preparar la cena mientras los chicos hacían sus tareas en la mesa de la cocina, Lucas se permitía sonreír sin culpa. Esa escena no sustituía la que había tenido con Emma. Era otra historia, otro camino. Y él había tomado su decisión. Una decisión pacífica, basada no en la reacción, sino en la voluntad. Aún así, había momentos en que el recuerdo aún la atormentaba. Sobre todo cuando veía a sus hijos regresar de breves encuentros con su madre, visiblemente conmocionados, con miradas que no disimulaban su incomodidad. Emma se esforzaba. Enviaba mensajes cariñosos, recordaba fechas, preparaba sorpresas para los cumpleaños. Pero los chicos seguían resistiéndose. El mayor mantenía cierta formalidad. El menor era más reservado, más observador y evitaba las conversaciones largas. Lucas no interfería. Nunca los obligaba a nada. Simplemente los animaba a mantener el respeto, incluso cuando sentían lo contrario. Sabía que el tiempo, y solo el tiempo, sanaría lo que las palabras no podían. En una de sus sesiones con la terapeuta, Emma se enfrentó a una pregunta que la dejó sin palabras durante largos segundos: si pudieras retroceder en el tiempo y detener ese primer paso fuera de tu matrimonio, ¿lo harías? La respuesta no llegó de inmediato. Y cuando finalmente lo hizo, fue con un susurro tembloroso. Dijo que sí, pero no solo porque había perdido a su familia. Dijo que sí porque comprendió que la traición no era un acto de deseo, sino de escape. Había huido de sí misma, de sus dudas, de sus miedos, y al hacerlo, lo había arruinado todo. La terapeuta simplemente asintió, y el silencio que siguió fue como un espejo. Emma salió de esa sesión sintiéndose diferente. Menos apresurada, menos necesitada de aprobación, con menos peso sobre sus hombros. Sabía que la reconstrucción no llegaría con un perdón repentino ni con un reencuentro milagroso. Vendría lentamente, por capas. Y que quizás algunas partes nunca se reconstruirían, y eso estaba bien. Una tarde lluviosa, recibió una llamada inesperada. Era del colegio de sus hijos. Le informaron que habría una presentación especial, donde los alumnos rendirían homenaje a sus padres, y que ambos estaban invitados. Emma sintió que se le helaba el cuerpo. No sabía si sería bienvenida, no sabía si debía ir. Pero algo en su interior le decía que tenía que estar allí. El día del evento, se vistió con sencillez, se recogió el pelo como siempre y llegó discretamente al auditorio. Él se sentó en las últimas filas, en silencio, observando cómo llegaban los demás padres. Cuando Lucas entró, acompañado de Laura y los chicos, el corazón de Emma se le aceleró. Intentó apartar la mirada, pero finalmente la vieron. Laura la saludó con un suave gesto. Lucas dudó, pero también la saludó con un gesto contenido. Los chicos no la buscaron. Estaban concentrados en lo que estaban a punto de presentar. La presentación comenzó y cada estudiante subió al escenario para leer un breve texto sobre el significado del amor y la familia. Cuando el hijo menor subió al escenario, Emma apenas podía respirar. Habló con timidez pero con claridad. Dijo que la familia era donde se sentía seguro, donde podía cometer errores sin ser juzgado, donde la gente se quedaba incluso en las dificultades. Y luego miró discretamente a su padre y dijo que esperaba ser como el de mayor. Emma sintió que el mundo le daba vueltas. No por celos ni por rabia. Sino porque comprendió, en ese momento, lo que les había arrebatado a sus hijos con su ausencia. Después de la presentación, intentó acercarse, pero los chicos estaban rodeados por sus compañeros. Laura sostenía sus mochilas, Lucas tomaba fotos.
Ella permaneció a distancia, esperando su oportunidad. Cuando finalmente se acercó, fue el mayor quien notó su presencia. La miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Ella sonrió y le preguntó si había disfrutado de la presentación, pero su respuesta fue un simple sí, seguido de silencio. El menor permaneció junto a Laura, mirando al suelo. Emma comprendió que no era el momento. Se alejó lentamente, pero antes de irse, oyó que Lucas lo llamaba. Se giró. Él se acercó y, con tono tranquilo, le dijo que apreciaba su esfuerzo, pero que necesitaba que comprendiera algo. Le dijo que sus hijos estaban reconstruyéndose y que cualquier progreso que deseara con ellos debía darse con paciencia, sin expectativas, sin presión. Ella lo escuchó todo, cabizbaja, y al final, respondió con un simple, gracias. Eso era todo lo que tenía para ese día. Un límite. Y un espacio para, quizás algún día, ser algo diferente de lo que había sido. Emma regresó a casa y, por primera vez, no lloró. No rompió las fotos, no se lamentó frente al espejo. Se sentó en el porche con una taza de té y simplemente se quedó allí, mirando el tiempo pasar. La noche llegó con una ligera brisa, y se quedó allí hasta tarde, como esperando que el universo dijera algo. Y quizás lo hizo. Porque en ese momento, no hubo un dolor insoportable, solo un vacío sereno. Un espacio que una vez había estado ocupado por la culpa ahora estaba lleno de responsabilidad. Y fue en ese intervalo de silencio, entre el pasado que ya no volvería y el futuro que aún no había llegado, que Emma se dio cuenta de que había encontrado algo. No redención, sino conciencia. Y esta conciencia sería el puente hacia lo que vendría después. Porque lo más difícil no fue aceptar lo que había perdido, sino seguir viviendo con dignidad, aun sabiendo que lo perdido nunca volvería. Y aún así, seguir adelante. Porque hay finales que no piden perdón. Solo silencio. Y movimiento. El viento de esa noche barría las calles con una serena melancolía, como si la ciudad misma lamentara en silencio algo innombrable. Emma, sentada en el banco del porche, observaba el cielo nublado, intentando descifrar los rastros de su vida entre las nubes oscuras. Lo que una vez fue vacío ahora se convertía en una lenta espera, no de un milagro, sino de una aceptación definitiva. Las semanas posteriores a la presentación escolar transcurrieron con pocas palabras y mucho silencio. Ni sus hijos, ni Lucas, ni Laura volvieron a hablar después de aquel encuentro. Emma comprendió que el tiempo que exigía a los demás era el mismo que necesitaba darse a sí misma. Volvió a terapia con más asiduidad, se dedicó al voluntariado y retomó antiguas aficiones que siempre había postergado. Compró una cámara usada y empezó a grabar detalles de la vida cotidiana, niños jugando en plazas, parejas conversando a la sombra de los árboles, manos entrelazadas al cruzar la calle. Quizás fue un intento inconsciente de capturar lo que había perdido, o, tal vez, de reconstruir una nueva visión del afecto. Un día, al final de una tarde nublada, Emma recibió una llamada inesperada del colegio. El coordinador pedagógico solicitó su presencia para hablar sobre un proyecto de integración con padres ausentes. Ella dudó. Pensó que era un error. Pero él insistió en que era una oportunidad para trabajar en la reintegración de los vínculos familiares de forma respetuosa y gradual. Emma aceptó la invitación con el corazón acelerado. Sabía que no habría garantía de acercarse a sus hijos, pero el simple hecho de poder volver a circular por el entorno escolar sin sentirse como una intrusa ya era un paso en sí mismo. El día señalado, llegó temprano, vestida con modestia, y el coordinador la recibió con una calidez profesional. Durante la reunión, propuso actividades que valoraban el diálogo, la escucha y la construcción de confianza. Sus ojos brillaban al hablar. No por orgullo, sino porque se dio cuenta de que aún tenía algo que ofrecer, incluso después de todo. Unas semanas después, un sábado por la tarde, el colegio celebró una jornada de puertas abiertas. Sería una feria cultural con presentaciones, talleres y grupos de discusión entre padres e hijos. Lucas, como siempre, estaría presente con los chicos. Laura también. Emma, aunque formalmente invitada, consideró negarse. No quería ser un elemento incómodo. Pero algo dentro de ella le decía que tenía que afrontarlo. Y no por los demás. ¿Por ella misma? Al llegar al lugar, sintió las miradas.
Algunas curiosas, otras críticas, pero la mayoría sorprendidas. Pocos esperaban verla allí, especialmente como voluntaria en uno de los talleres infantiles. Aún así, se mantuvo firme. Recibió a los participantes con amabilidad, dirigió las actividades con naturalidad y, a veces, olvidó por completo que estaba allí entre fragmentos de lo que había sido su vida. Era ya entrada la tarde, mientras recogía los materiales, cuando oyó la voz de su hijo menor. Se acercó tímidamente y le preguntó si podía ayudarla. Se quedó paralizada un segundo, sin saber cómo reaccionar. Sonrió y dijo que sí, ofreciéndole un cepillo para limpiar. Ambos se sentaron en silencio, concentrados en esa sencilla tarea. No hubo una conversación profunda, ni disculpas, ni promesas. Solo un momento compartido. Cuando terminó, le devolvió el cepillo y dijo, casi en un susurro, que le gustaba cuando ella hacía panqueques los domingos. Emma sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió que todavía se sabía la receta de memoria. Se apresuró a irse, uniéndose a su hermano y Lucas, quienes la observaban desde lejos, su mirada llena de algo que ella no pudo descifrar, tal vez sorpresa, tal vez respeto contenido. Esa misma noche, mientras lavaba sus pinceles en casa, Emma sintió algo dentro de sí misma. No se trataba de redención, ni de reconciliación inmediata. Era solo una pequeña grieta. Una grieta en el muro que la separaba de sus hijos. Y esa grieta fue suficiente para darle un respiro de esperanza. Al día siguiente, recibió un breve mensaje de su hijo mayor, me alegró verte ayer. Respondió con un simple, estoy feliz. Siempre estaré aquí. No insistió, no dio más detalles. Respetó su ritmo. La semana siguiente, llevó los dibujos recogidos del taller a la escuela y se los dejó a la coordinadora, sin nota ni firma. Simplemente los dejó. Esa tarde, un miembro del personal la llamó para agradecerle, diciendo que a los estudiantes les encantaban y preguntándole si estaría dispuesta a participar en el siguiente proyecto. Emma aceptó. No por la oportunidad de estar cerca de sus hijos, sino porque había redescubierto un significado personal allí, en medio de la sencillez del gesto. Mientras tanto, Lucas observaba los cambios desde la distancia. Aún no confiaba en ella, no se sentía preparado para reabrir espacios más allá de lo esencial. Pero tampoco podía negar que había algo diferente en Emma. Ya no era la mujer orgullosa y distante de antes. Ahora había calma en sus gestos, consideración en sus palabras, ausencia de prisa. Y, sobre todo, ausencia de expectativas. Era como si por fin hubiera comprendido que el dolor que había causado no se borraría con actos heroicos, sino con una constancia silenciosa. Laura, atenta como siempre, también notó el cambio. Y, en una delicada conversación con Lucas, le dijo que quizá era hora de permitir pequeños contactos, sin forzar, pero sin impedir. Él escuchó, reflexionó y, días después, sugirió a sus hijos que invitaran a su madre a una visita rápida a casa, solo para tomar un café. La invitación fue una avalancha de emociones. Emma dudó, lloró en silencio, pero aceptó. El día señalado, llegó puntual. Los chicos la recibieron con cierta timidez, pero también con menos rigidez. Lucas la saludó con cortesía. Laura la recibió con una sonrisa contenida y le ofreció una taza de té. Los cuatro se sentaron en la sala. Charlaron de cosas triviales, la escuela, actividades, dibujos animados. Emma trajo un libro cuidadosamente seleccionado como regalo para cada niño. Le dieron las gracias, lo abrieron, lo hojearon, y el más pequeño sonrió al encontrar una nota escrita a mano, eres mi sol incluso en los días nublados. La visita duró poco más de media hora. No hubo promesas ni acuerdos. Pero, al salir, Emma fue acompañada hasta la puerta por los chicos, quienes la saludaron con indiferencia. No fue mucho. Pero fue mucho. En los días siguientes, las pequeñas interacciones se hicieron menos frecuentes. Emma ahora formaba parte de un nuevo espacio, limitado pero real. Lucas observaba todo con atención. Ella aún albergaba el dolor de lo vivido, pero también comprendía la importancia de mostrarles a sus hijos que las personas pueden cambiar. Que el perdón no se trata de olvidar, sino de aprender a seguir adelante sin guardar rencor. Un viernes por la noche,
después de que los niños se durmieran, él y Laura hablaron largo y tendido sobre el futuro. Sobre cómo seguir lidiando con la presencia cada vez más constante de Emma. Laura, con su sensibilidad, dijo que confiaba en cómo lo estaban gestionando. Que no se trataba de competir, sino de darles a los niños la libertad de construir la relación que deseaban con su madre. Y que, por mucho que tocara temas delicados, era necesario. Mientras tanto, Emma continuó su solitario camino de reconstrucción. Hizo nuevas amistades, se unió a un grupo de apoyo para madres que buscaban reconectar con sus familias y comenzó a impartir talleres de arte a niños en albergues. Redefinió su propósito de forma discreta pero firme. Ya no buscaba la aceptación en los demás. Buscaba la verdad en las pequeñas acciones. Empezó a escribir sobre su experiencia. No como víctima ni como consejera, sino como alguien que había tocado fondo y había decidido no construir un hogar allí. Un día, envió un artículo a una revista en línea sobre las relaciones familiares y el arrepentimiento. Se publicó. Recibió mensajes de otras mujeres que también intentaban reconstruir los vínculos perdidos. El dolor que una vez la aisló ahora se convirtió en un puente. Una pasarela. Y eso marcó la diferencia. Una tarde de primavera, los chicos acudieron a Lucas con una propuesta inesperada: querían pasar un fin de semana con su madre. Lucas guardó silencio un momento, sopesando los riesgos, sopesando las posibilidades. Pero algo en sus ojos le dijo que era el momento. Aceptó. Emma recibió la noticia con manos temblorosas. Lo preparó todo con esmero, planeando actividades sencillas como cocinar juntos, hacer palomitas de maíz, volver a ver películas antiguas. Cuando llegaron los chicos, no hubo fiesta, ni ambiente forzado. Solo un hogar intentando renacer. Durante ese fin de semana, Emma lavó su alma. No con lágrimas, sino con risas que volvieron a resonar entre las paredes que durante tanto tiempo solo habían albergado recuerdos. El domingo por la noche, cuando los chicos regresaron a casa de su padre, Emma permaneció sentada en el sofá, abrazada a una almohada que olía a ellos. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con paz. Y en ese momento, comprendió que, aunque nunca volviera a tener lo que una vez tuvo, ahora era mejor persona que nunca. Porque había aprendido a vivir sin huir, a amar sin exigir y a seguir adelante, a pesar de todas las pérdidas. La historia aún no había terminado. Pero el capítulo que estaba por venir ya no requería desesperación. Solo verdad. Y verdad, ahora la tenía en abundancia. La mañana en que los chicos volvieron del fin de semana con su madre, una ligera brisa inundó las habitaciones. Lucas los observó en silencio mientras se quitaban las zapatillas en la puerta, riéndose de un chiste que habían inventado en el coche. Era una escena sencilla, pero llena de significado. Por primera vez en mucho tiempo, los dos parecían haber recuperado una especie de ligereza que no había visto en mucho tiempo. Se sentaron a la mesa, hablando del pastel que habían hecho juntos, de los dibujos animados que habían visto, de cómo Emma se había reído hasta llorar viendo una vieja película infantil. Lucas escuchó atentamente, captando el subtexto, dándose cuenta de que algo, por pequeño que fuera, se había restaurado. No era perdón, todavía no. Era solo espacio. Y a veces, el espacio es el primer paso para que comience cualquier sanación. La semana siguiente, los chicos empezaron a preguntar si podían visitar a su madre otros días. Sin prisas, sin la urgencia de quien quiere volver al pasado, sino con la naturalidad de quien quiere explorar un nuevo presente. Lucas, aún cauteloso, mantenía un equilibrio entre proteger y permitir. Laura, como siempre, era comprensiva. Seguía a su lado con esa generosidad silenciosa que nunca exigía atención. Nunca cuestionaba los momentos que Lucas pasaba pensando en silencio sobre lo perdido, pero tampoco dejaba de recordarle, con sutiles gestos, lo que estaban construyendo juntos. Un día, lo sorprendió con una cajita, dentro de un llavero con la palabra «presente» grabada en madera. Cuando él le preguntó por qué, ella respondió con una sonrisa que era para recordarle dónde estaban ahora. No dónde habían estado. No a dónde podrían haber ido. Pero dónde estaban. Y eso era suficiente. Mientras tanto, Emma se reinventaba. Con cada visita de sus hijos, ganaba un nuevo atisbo de confianza.
Empezó a decorar una habitación solo para ellos en su apartamento, con los colores que elegían, los juguetes que les gustaban, las almohadas con estampados de superhéroes. No era un hogar completo, pero era un refugio. Empezaron a dormir allí una vez al mes, luego 2 veces, hasta que se convirtió en una pequeña costumbre. No habían regresado del todo, pero sí lo suficiente como para crear nuevos capítulos. Emma, consciente de cada centímetro de esta reconstrucción, nunca la forzó. Cuando no querían hablar, ella lo respetaba. Cuando querían guardar silencio, simplemente se sentaba a su lado. Empezó a cocinar con más frecuencia, retomando viejos hábitos como coser, bordar y escribir cuentos que guardaba en un cajón. Ya no buscaba aprobación. Buscaba paz. Fue una tarde cualquiera que ocurrió el inesperado giro de los acontecimientos. Lucas y Laura estaban en la escuela para una reunión, mientras que Emma asistía a una conferencia en la biblioteca comunitaria. Al final del evento, mientras hablaba con uno de los organizadores, vio a sus hijos corriendo por el patio, riendo con otros compañeros. La imagen le dibujó una sonrisa. Pero lo que no esperaba fue que, minutos después, una mujer se le acercara con expresión vacilante. Dijo que necesitaba hablar, que no sabía cómo empezar. Emma, desconcertada, respondió simplemente con un gesto. La mujer se llamaba Marina, y era nueva en el barrio, madre de uno de los compañeros de clase de los chicos. Empezó diciendo que encontraba admirable el trabajo de Emma con los niños, que había oído muchas historias sobre ella. Emma sonrió cortésmente, hasta que Marina añadió que sabía quién era y quién había sido. El corazón de Emma se aceleró. Esperaba juicio, esperaba críticas. Pero no esperaba la siguiente frase: eres una de las pocas personas que realmente sabe lo que es derrumbarse y aún así levantarse. Y necesitaba decir eso, mirándote a los ojos. Esas palabras, tan sencillas y tan inesperadas, hicieron que Emma se marchara con algo nuevo latiendo en su interior. Por primera vez, sintió que el error ya no era el único capítulo de su historia. Que ahora había continuidad. Que ahora había capas. Y al llegar a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. Era una invitación a un evento escolar especial, la Noche de Talentos. Los alumnos habían preparado presentaciones y, según la nota, los chicos insistieron en que estuviera presente. Emma sintió que le temblaban las manos al leerla. No por la invitación, sino por el gesto. Fue un abrazo silencioso, una mano extendida, una puerta que se entreabrió sin alboroto. La noche del evento, el auditorio estaba abarrotado. Emma se sentó en las últimas filas, como siempre. Lucas y Laura estaban cerca de las primeras, junto a otros padres. Cuando los chicos subieron al escenario, Emma contuvo la respiración. El mayor tocaba la guitarra mientras el menor recitaba un poema corto. Al final, ambos se miraron, le dedicaron un discreto asentimiento y sonrieron. No dijeron nada, pero ella lo supo. Era perdón. No del tipo que borra el pasado, sino del que permite que el presente exista. Emma lloró en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Incluso con todo lo que había perdido, estaba allí, viva, presente, una parte. En los días siguientes, las reuniones con sus hijos se hicieron más frecuentes. La rutina adquirió un nuevo cariz. Los fines de semana se alternaban entre sus casas. Los chicos habían aprendido, en su fuero interno, que el amor no requiere perfección. Requiere constancia. Lucas, al ver esto, se sintió cómodo siguiendo adelante con su vida con libertad. Le propuso matrimonio a Laura una tarde sencilla, en casa, rodeados de sus hijos. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos, y los chicos los abrazaron con la alegría de quienes comprenden que los nuevos comienzos también pueden ser felices. Emma fue invitada a la boda. Dudó, lo pensó durante días, pero decidió ir. Llegó discretamente, se sentó al fondo y observó la ceremonia con una leve sonrisa. Mientras los novios caminaban hacia el altar, Laura se detuvo un instante a su lado y susurró: «Gracias por permitirnos empezar de nuevo». Emma simplemente le apretó la mano. Esa noche, al volver a casa, se sentó a la mesa y escribió una sola frase en su diario: «La mayor victoria de mi vida fue perderlo todo y aún así elegir ser alguien mejor».
Después, cerró el cuaderno y se durmió con la ventana abierta, sintiendo el viento acariciar su piel con la suavidad de una promesa cumplida. Porque a veces, el final no es un cierre, sino un nuevo ciclo donde cada uno puede ocupar su lugar, diferente, pero correcto. Lucas, ahora casado con Laura, vivió su vida con equilibrio. Amaba con madurez, sin prisas, sin idealizaciones. Sus hijos crecieron entre dos hogares, pero nunca se sintieron rotos. Se sentían completos porque todos los adultos a su alrededor eligieron no destruir, sino reconstruir. ¿Y Emma? Emma continuó. Siguió escribiendo, cuidando niños, enseñando arte, cultivando vínculos. Se convirtió en un modelo a seguir para otras madres en situaciones similares. Y, lo más importante, nunca dejó de estar presente. No por culpa, sino por amor verdadero, ese que se aprende con el tiempo, ese que no requiere aplausos, ese que se demuestra en silencio. Si has llegado hasta aquí, seguro que has sentido cada palabra, cada caída, cada paso de este viaje. Comenta abajo con tu opinión sobre esta historia y que te conmovió más. Queremos saber tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí encontrarás historias reales e intensas que muestran cómo nuestras decisiones influyen en el camino que seguimos. Esta historia nos enseña una poderosa lección: la traición no solo destruye relaciones, arranca raíces profundas, destruye la confianza, arruina vínculos y deshace todo lo construido con amor. E incluso cuando hay perdón, nunca se vuelve a ser como antes. El amor requiere cariño, presencia y responsabilidad. Y cuando lo elegimos por impulso o por vanidad, podemos perderlo todo. Y cuando perdemos, no siempre tenemos una segunda oportunidad. Nota: este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de infidelidad. Todas las historias aquí son ficticias y su objetivo es mostrar el daño real e irreparable que puede causar la infidelidad. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.